Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que me puedan ver. Mi nombre es Melina Reyes, por acá estamos nuevamente dándole continuidad a la palabra del Señor Jesús, que es la Biblia, en el libro de Génesis. Y ahora vamos a continuar con el capítulo número 20 de Génesis, y el capítulo número 20 dice así: Abraham y Abimelech. Sí, de allí partió a Abraham a la tierra de Negev. ¿De ahí de dónde? Ok, recordemos que ya vimos en el capítulo 19 el tema de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque aquí está diciendo que de allí partió Abraham. De allí, de Sodoma y de Gomorra, no. De estar con Lot, su sobrino, y de enterarse de todos los acontecimientos, cómo fue que Lot salió, lo que pasó cuando los ángeles hirieron a los pervertidos, y cómo fue que cayó el fuego y el azufre, y cómo fue que también se quedó sin esposa Lot. Qué triste. Y cómo fue que Lot luego vino a ser padre abuelo. Entonces, de allí salió Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tal parece que fue a visitar a su sobrino Lot, lo encontró, y de allí, después de estar reunido con él, después de enterarse de todo eso, porque lo cuenta Abraham a sus siguientes descendientes, no hay que perder la línea de las cosas que sucedieron. Entonces de allí salió Abraham. Ahora debo mencionar una cosa muy importante que ningún ser humano en la tierra debe olvidar, porque por eso fue que Dios hizo esto en Sodoma y en Gomorra. Recordemos que Dios inicialmente en el capítulo número 6 mandó el diluvio por la maldad de los hombres, ¿verdad? Ok, en esos momentos Dios hizo justicia parejo. Solamente se salvó un hombre justo, que era Noé, y por él se salvó su familia, que fue su esposa y sus hijos. 8 personas entraron al arca. ¿Ok? Bueno, nuevamente en la novena descendencia de Noé, del primogénito de Noé, que es Sem, nace Abraham. Es el noveno descendiente. Y ya se empiezan a ver nuevamente maldades, perversiones. Entonces, como Dios ya le juró, le prometió a Noé que no iba a volver a inundar la tierra, ¿qué fue lo que hizo Dios? Mandó el juicio justamente al lugar donde había el pecado, a la ciudad de Sodoma y a la ciudad de Gomorra, a la ciudad de Gomorra. No destruyó toda la tierra a como lo hizo inicialmente con el diluvio. ¿Ok? No se pierdan. Entonces ya Dios va bajando el grado de mano dura, ¿verdad? Si lo ponemos a la vista, así es. Dios no es tan duro. Ok, ya tuvo misericordia de los que no pecaran. Y de igual manera, también en este caso de Sodoma y de Gomorra, solamente una sola familia se liberó, se escapó de la muerte. Y ni siquiera fue la familia completa, porque la esposa de Lot se convirtió en sal por voltear a ver al pasado. No voltees a ver al pasado cuando Dios te ha sacado de un lugar en el que ya terminaste tu ciclo, tu nivel. No regreses ahí, continúa avanzando, porque para eso Dios nos trajo al mundo, para avanzar, para trabajar, para hacer buenas obras. Entonces, ¿qué sucedió acá? Lo que nadie tiene que olvidar, nadie es nadie, ningún solo ser humano, ninguno debe olvidar lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Ninguno. Porque la historia también lo cuenta. Respalda la palabra de Dios la historia. ¿Sí? La historia es respaldada.
de la palabra de Dios. Todo lo que aquí diga en la Biblia, en la historia, hay un hecho que eso sucedió en esos tiempos. La historia respalda la Biblia. Entonces, usted se va a internet y usted va a saber que cuando hablan de una persona que tiene sexo con otra persona del mismo género, una mujer tiene su órgano reproductivo femenino, un hombre tiene su órgano reproductivo masculino. Entonces, es ahí la unión que Dios hizo. Pero cuando dos del mismo órgano se unen, eso se llama contranatural. Pero la web, la web, usted puede encontrar que se le llama a eso sodomía. ¿Sabían? Creo que sí lo sabían. Yo digo que sí. El punto es que es un referente lo que sucedió ahí. Dios se enojó porque pervirtieron su camino y nunca se arrepintieron y los destruyó. Desde ahí nada habita en esa ciudad, en esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y desde ahí también la historia cuenta que las personas que tienen relaciones íntimas con personas del mismo sexo se les dice sodomía. El nombre de la ciudad, Sodoma. Listo. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Así son las cosas. Todo tiene un inicio. Entonces, Abraham, obviamente, fue el único justo, porque cuando Dios dijo que Dios se acordó de Abraham, fue de la intercepción de Abraham por su sobrino Lot. Por esto es que Lot también fue contado como justo, pero no es porque Dios dijera y me acordé de Lot. Dios se acordó de Abraham, el hombre justo, y este vino a justificar a su sobrino porque de igual manera tenían las mismas costumbres, la misma educación, el mismo temor a Dios, y por eso fue libertado Lot. Entonces Abraham salió de ahí. Ok, ¿de qué? De la comunión con él para que se diera cuenta de todas estas cosas. Porque ¿quién está contando esto? Abraham. Él se lo cuenta a sus siguientes descendientes y estos son los que después también van a contar todo lo que aquí se cuenta. Porque aquí se da por hecho lo que sucedió entre las hijas de Lot y él. Que Lot terminó siendo padre abuelo. Entonces Abraham salió de ahí. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Como forastero en Gerar. Recordemos que Abraham vivía ¿dónde? En Canaán, en su tierra, pero se fue ante lo que sucedió con su sobrino y de ahí también se fue a otra ciudad que se llama entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer. ¿A quién? Ya vamos a ver a quién. Es mi hermana, ese Abraham. Ay, Dios mío. Ay. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Cuando él llegó a esa tierra, a Gerar, había un rey que se llamaba Abimelech. Vio a Sara y como Abraham dijo, es mi hermana, vio y la tomó. Wow, wow. Se repite la historia de Egipto. En Egipto fue el faraón que tomó a Sara. Ahora es el rey de Gerar que se llama Abimelech. Se repite la historia y cuando no aprendemos la lección, muchas veces la historia se repite. ¿Ok? Hay que ver bien. Si hay algo que sucedió y no te gustó y no debió ser, no lo repitas.
No lo repitas. Avanza. Sube de escalón. Aprende la lección. Pero aquí Abraham vuelve a repetir lo de Egipto. Ok, vamos a ver qué sucede ahora. Ok, pues sí. Pero Dios vino a Abimelech en sueños. Dios le vino al rey de Gerar, Abimelech, en sueños. Sí, de noche. Y le dijo, he aquí muerto eres. Oh, santo Dios. En sueños Dios le dijo a Abimelech, rey de Gerar, he aquí muerto eres. Uy, ay, alala. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Dios le está diciendo, muerto eres por la mujer que tomaste, que es casada y con marido. Más Abimelech no se había llegado a ella. ¿Qué significa no se había llegado a ella? No había tenido intimidad. A puerta cerrada entre un hombre y una mujer, eso es intimidad. No había tenido intimidad con ella. No se había llegado a ella. Ok. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Él le responde a Dios. No sé si en el sueño o cuando ya se levanta, viene y se pone de rodillas o solamente habla con Dios hablando. Señor, ¿matarás también al inocente? Le dice. Wow, muy bien. No me dijo él, mi hermana es defendiéndose a Abimelech. Inteligente, muy bien. Aparte, no había pecado. Y cuando uno no ha pecado, uno se defiende. Descarado sin vergüenza es la persona que peca y todavía quiere defenderse como que no hizo nada. Eso sí, eso no es válido. Pero si usted es inocente, defiéndase siempre. No permita que nadie lo acuse y nadie le imponga algo o sí, lo vitupere, lo acuse. No lo permita. No lo permita, defiéndase siempre. Porque mire aquí el ejemplo, porque la Biblia es un ejemplo de vida, yo ya se los dije. Mire aquí el ejemplo, él es un rey de una ciudad o un país llamado Gerar. Y él tomó a una mujer que según no tenía marido, pero no se ha intimidado con ella, y Dios le dice, muerto eres por haber tomado mujer casada, y él se defiende ante el mero mero, que es el rey de reyes y señor de señores, nuestro Dios, y su nombre es Jesús, y le dice, Señor, no me dijo él, mi hermana es, se está defendiendo ante el mero jefe, ante Dios. Así que si usted es inocente, siempre defiéndase, siempre es válido, porque aquí está el ejemplo de que un hombre normal, natural, así sea un rey de un país, igual se está defendiendo ante el creador de todo, que es los cielos y la tierra, y todos los seres humanos y todo lo que respira en la tierra, él se está defendiendo ante él. Es válido, muy, muy válido, ¿ok? Mi hermana es, sí, se está defendiendo. Y ella también dijo, bien defendido Abimelech, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Se está defendiendo delante de Dios y le está diciendo, con limpieza de mi corazón, sí, con sencillez, perdón, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos. No es manos sucias, manos llenas de sangre, manos pecadoras, no. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos yo he hecho esto. He pecado sin saber que estaba pecando. En otras palabras, es lo que le dijo a Dios, ¿ok? Muy bien, sí, así mismo es. Y le dijo Dios,
en sueños. Todo esto sucedió entonces en sueños, ¿ok? Más que confirmado, no es que cuando se levantó, él abogó ante Dios en el sueño, porque nosotros hemos tenido sueños que han sido tan reales que uno dice, wow, era tan real, pues en sueño Dios también le responde. Muy bien. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. O sea que Dios sabe muy bien quién está pecando con alevosía, con ventaja, con bandidencia, con maldad, con grandes intenciones para hacer algo, ya sea bueno, pero en realidad esto, cuando hablamos de pecar, no hay nada bueno en el pecado. Hacer maldad intencionalmente. Dios sabe, porque Dios es el único que conoce nuestros pensamientos y lo que tenemos en nuestro corazón. Él es el único, más nadie. ¿Ok? Él es el único que no se debe equivocar. Nosotros podemos tener directrices de cómo son ciertas personas por ciertas actitudes, pero eso no define que el día de mañana pueda cambiar. ¿Ok? Todos, el ser humano es cambiante. Generalmente, dice Dios que se inclinan a la maldad, al lado izquierdo. Pero también Dios dice que hay quienes se arrepienten y ya van por el buen camino, por el camino correcto de Dios. Bueno, Abimelech no era tan incorrecto porque se está justificando y Dios le dice que él sabe, dice que tiene un buen corazón, muy bien. Sí, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve, dice, y yo también te detuve de pecar, dice Dios. Muy bien. Contra mí, se dan cuenta que Dios muchas veces, cuando Él quiere, cuando Él quiere, cuando conoce los corazones, Él sabe que es mejor que no cometas ese pecado porque luego te va a venir un buen castigo. Entonces, si Dios sabe que no tienes un perverso, maligno corazón, muchas veces Dios te detiene de pecar, porque el ser humano muchas veces quiere hacer cosas incorrectas, por enojo o por ignorancia. Generalmente, cuando es por ignorancia, no lo quiere hacer, lo hace porque no sabe. Pero generalmente, cuando es por enojo, ahí sí quiere pecar. Entonces aquí Abimelech lo hizo por ignorancia, porque él bien le dijo a Dios, él no sabía, y que ellos le dijeron que eran hermanos. Y Dios dice que él sabía que él era sencillo de corazón y que por eso no permitió que pecara. Por eso dice, te detuve de pecar contra mí, le dice Dios a Abimelech. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Que nos detenga Dios siempre de pecar para que no nos vaya mal en la vida, a nadie. Pero con la guía y el consejo de Dios es que nosotros podemos tomar buenas decisiones. Porque cuando tenemos cero información, cero guía, cero consejo, las personas van donde va la mayoría. Y la mayoría va al fuego eterno, dice. Es que la Biblia es clara. Dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es el camino justo y correcto de quién, de Dios, nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús vino a dar el ejemplo de cómo hay que vivir aquí. El único santo y justo que lo logró fue Él. Pero nosotros debemos imitarlo a Él, porque Él es el maestro, ¿sí o no? Y nosotros los alumnos, los aprendices. Ok, entonces Dios le detuvo, dice su mano, no permitió que pecara contra él. Ok, y así no permití que la tocases, no permitió que tocase a Sara, a Abimelech. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Dios le está diciendo a Abimelech que Abraham es profeta. Es palabra de Dios.
a un ser humano dando fe de un buen hijo, siervo obediente, porque esa es la característica principal de Abraham, obediente, un ser humano que dio ejemplo de obediencia. Obviamente después vino Jesús, pero porque era Dios mismo hecho carne, Abraham pecó muchas veces. Por ejemplo, aquí está mintiendo, pero vamos a ver qué tanto mintió, ¿verdad? O sea, es su mujer. Aquí eso lo tenemos más que claro, que Sara es mujer de Abraham, ¿ok? Sí, devuélvela a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Porque le dijo Dios, muerto eres. O sea, hasta que Abraham ore por él, él va a vivir, porque si no, la palabra de Dios se cumple. Muerto eres, le dijo, porque tomaste mujer ajena. Ok, devuélvela a su marido, él orará por ti y vivirás. Y si no, porque el ser humano tiene siempre esa opción de hacer lo correcto o de no hacer lo correcto. El ser humano decide. Dios no hizo robots, Dios hizo seres pensantes, hacedores, porque primero lo pensamos, lo sentimos y luego lo hacemos. Son 3 pasos a seguir. No hizo robots. Un robot, lo que le programen a hacer, eso va a hacer. Entonces Dios le dice, y si no, si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ya no solo le está diciendo que va a morir él, también todos los suyos, porque bien es cierto que Dios dice que cuando una persona es justa, también son beneficiados sus familiares. Tú y tu casa, Noé, su esposa, sus hijos, Lot, su esposa, sus hijas. Cuando Dios beneficia a un justo, la familia es beneficiada. Y muchas personas no entienden eso, que la bendición de un justo beneficia esposa e hijos, mientras todos sigan haciendo lo que tienen que hacer. Se dieron cuenta que la esposa de Lot solo le dijeron 2 cosas: no mires atrás y no te detengas. Miró atrás, se convirtió en sal y dejó de ser. Y terminó esa familia. Y después lo que pasó, porque ya no estaba la madre, la guía. Las hijas luego se les ocurrió otra cosa, el padre estaba en otra cosa y ya todo viene mal. Por eso es que necesitamos la guía para que todo vaya correcto, para que no estemos perdidos, para que comprendamos por qué estamos acá en la tierra y qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces, tal cual, no iba a ser solo él el que iba a morir, sino que todos los tuyos le está diciendo Dios. Porque así es esto. Así como Dios bendice al justo y a su familia, aquí a la hora de castigarlo le está diciendo que iba a morir él y los suyos, era su familia también. Dense cuenta cómo es Dios y cómo actúa y lo que puede pasar si no obedecemos, ¿ok? Por eso es que también la Biblia habla de que hay que romper maldiciones. ¿Por qué? Porque hay maldiciones que van hasta 4 generaciones. ¿Qué? Tu hijo, tu nieto y tu bisnieto. Si usted no corta esas maldiciones, después dicen, ay, ¿por qué él también? Y el otro, y el otro. ¿Por qué no cortaron las maldiciones? Y no es que solo corto y declaro que ya está cortada esta maldición. La Biblia dice que la fe sin acción es muerta. Usted lo cree, pero usted tiene que hacer algo para que ese camino se enderece y ya no perezca igual que las generaciones pasadas. ¿Ok? Entonces así le dijo Dios. Entonces Abimelech se levantó de mañana, ya después del sueño, de que Dios vino y le habló y le dijo las cosas claras. Híjole.
y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. No es que vino y con un micrófono o una bocina o en una plaza habló, no. A sus oídos, callado a cada uno, a todos, dice, les dijo estas palabras que Dios ya le había dicho. Así mismo es. Sí, y temieron, dice, los hombres en gran manera. ¿Se dan cuenta? Él le dijo lo que soñó que Dios le dijo y los hombres temieron, dice, en gran manera. Ahí también se tienen que dar cuenta que el ser humano, cuando todavía tiene el conocimiento y se lo han pasado de generación en generación, saben quién es Dios. Y si temen y cambian su camino y se ponen correctos, el mal se quita. Pero, ¿qué es lo primero? El temor a Dios. ¿Y por qué temieron? Porque dijo que los iba a matar. Y yo creo que ya se habían dado cuenta de lo que sucedió en Sodoma, ¿verdad? Y en Gomorra. Saben que Dios cumple. Creo que ya no tienen duda, ¿verdad? Si Dios se enoja, Dios cumple. De una u otra manera, Dios cumple. Entonces dice que temieron en gran manera. Pues sí, pues sí. Si Dios dice que los va a matar y ya vieron que en Sodoma y Gomorra murieron todos, menos una familia, creo que saben que Dios cumple. Así mismo. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has? Llamó a Abraham, el rey de Gerar, que se llamaba Abimelech, y le dice, ¿qué nos has hecho? Ay, ay, ay. Y le dijo, ¿en qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¿Se dan cuenta que él está diciendo lo que no debiste hacer, has hecho conmigo? ¿Cuántas personas le han dicho eso a otra persona? No debiste haberme hecho tal cosa. ¿Por qué? Porque él era correcto. Y si lo era, porque hasta se defendió delante de Dios. Él era correcto. Y así respondemos las personas correctas. No debiste hacer conmigo lo que has hecho. Muy bien, Abimelech. Lo que has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? ¿Cuántos hemos ido así que le hemos dicho, ¿y qué tienes en la cabeza? ¿Qué pensabas para que me hicieras semejante cosa? Es que un defensor de la justicia en su totalidad era un buen rey, por lo que veo. Sí, muy bien. Y Abraham respondió, porque dije para mí, o sea, Abraham le responde a Abimelech, porque dije para mí, sí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿No fue lo mismo que dijo en Egipto? Abraham tenía el mismo temor. No cambió. Hay que dejar los temores porque eso no es de Dios. El que nada debe, nada teme. Eso es más que claro. Hay que ser justos y correctos siempre. A veces tenemos que decir la verdad, aunque a veces no nos favorezca, pero es mejor decir la verdad que decir una mentira. Entonces él dijo para mí, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de Sara, de su mujer. Sí. Y a la verdad, aquí vamos con las verdades, ya van saliendo a la luz. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Se están dando cuenta? Lo que sucedía en tiempos pasados y lo que el día de hoy, eso no se ve correcto. El papá de él tenía una hija, esta hija era Sara,
Pero Sara no era hija de la mamá de Abraham. Entonces él dice, es mi hermana porque es hija de mi padre, pero no es hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Ya confesó. Así que ya se dan cuenta que Abraham y Sara eran medios hermanos. ¿Cuántas cosas, verdad? Novedades para los que no sabían. Pero bueno, así sucedía en los tiempos antiguos porque no había mucha población, recuérdenlo. Hoy en día eso no se hace porque no está correcto. Punto y se acabó. Sí, claro. Ok. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, ok, qué alegre. Bueno, voy a tener que apurar entonces. Ok, dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que es en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. ¿Y por qué Abraham le dijo esto a Sara? Porque recordemos que Sara era hermosa, era linda. Sí. Entonces, como él era un hombre inteligente, le dijo a ella, esta es la merced, o sea, la bondad que harás conmigo. A todos los lugares donde vayamos, di, mi hermano es. Esta es, esta es una petición que le hace Abraham a Sara, que es su mujer, pero era hija del papá de Abraham, pero no de la mamá de Abraham, ¿ok? Y así acordaron ellos, porque él se lo pidió a ella como favor, porque ya vimos que Abraham tenía temor de que siempre lo mataran por la hermosura de su esposa, de su mujer Sara, para querer tomarla a la fuerza y salir de él, que él era el marido. Entonces él decía en su ser, en él mismo, vamos a decir eso siempre que vayamos a otros lugares lejanos, países, ciudades. Él se lo pidió así a ella y ella le seguía la corriente. Ok, sí. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Justo, correcto y obediente a Dios, porque Dios le dijo que si lo hace vivirá y si no morirá. Y pues obviamente también es inteligente, no es tonto, no quiere morir. Pues no, no, nadie quiere, ¿verdad? Por lo menos no antes de tiempo. Sabemos que tenemos un tiempo eh, establecido aquí en la tierra y pues no es eterno, ¿no? Entonces, mientras no sea el tiempo, nadie quiere irse. Normal, es un sentimiento normal del ser humano. Pero es inteligente, él hizo lo correcto como Dios le dijo. Muy bien. Así mismo. Entonces, muy bien. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Le dijo eso a Abraham todavía. Vive donde tú quieras. Muy bien. Muy justo, muy correcto, ¿eh? Buen rey Abimelech. Sí, me parece que sí. Por el momento, ¿verdad? Sí. Y a Sara le dijo, ¿quién? Abimelech, el rey de Gerar, le dijo a Sara, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicada. ¿Qué le está diciendo? Mira que le pagué dinero, que él es como un velo para los ojos de todos. ¿Qué significa esto? Que
Ya todos saben que ella tiene marido y que no pueden desear una mujer ajena y que Abraham es como un velo y que nadie la puede tocar y que también le estás diciendo como que se debe respetar y que ya no estén diciendo esas cosas para que sean correctos y ya nadie más pueda desearla porque ella tiene marido. Ejemplo, ¿no? Claro, así se vindicó. Oh, sí, 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 sí. Exactamente. Así fue vindicada, dijo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Dios sanó a Abimelech porque obviamente Dios le había dicho muerto eres, pero Dios ya lo había castigado, le había dado una enfermedad a como hemos leído en este momento. Dice porque Dios había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. ¿Se dan cuenta? Esa fue la herida, esa fue la enfermedad. Dios había cerrado completamente, dice, sí, la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. ¿Se dan cuenta? Increíble. Increíble el mal que una persona, un ser humano, se puede echar sobre su cabeza sin darse cuenta. ¿Cómo sin darse cuenta? Muchas personas no saben a quién vituperan, a quién juzgan, a quién maltratan o a quién le hacen un daño. Y después se ven en problemas y no se dieron cuenta de dónde vinieron los problemas. Los problemas vinieron por hacer cosas incorrectas con personas justas y correctas, hijos de Dios. Aquí está diciendo que Dios había cerrado la matriz de toda la casa del rey de Gerar, que era Abimelech. Nadie podía tener hijos. Y tener hijos, recordemos que es una bendición, porque Dios nos mandó a eso a la tierra, a reproducirnos y a reproducir la tierra, que eso significa a trabajar en la tierra. Ese es el mandato de Dios. Obviamente sin dejar a un lado lo primero que es reconocer a Dios, adorarle, alabarle, tener comunión con Él, ir de la mano de nuestro papá, correctos en un camino justo. Justo, porque el que no sea justo no irá al cielo. Dios es claro en su palabra. Así que por causa de Sara, la mujer de Abraham, es que Dios había mandado esa herida, y así sucede y sucederá siempre. Por eso es que es más que clara la Biblia que no debemos juzgar, porque el único que tiene ese poder es el Creador, Dios. Ustedes o yo, nadie debe andar jugando a ser Dios. ¿Cómo? Juzgando, o los que han hecho asesinatos. ¿Le dieron la vida a las personas? No. Así que no deben hacer lo que no tienen poder, potestad de hacer. Todos deben respetarse. ¿Y cómo se respetan? La Biblia dice que amándonos los unos a los otros. Si no los amas, mínimo, respétalos. Respeta su espacio, respeta su tiempo, respeta su vida, respeta su manera de ser, porque la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y que hasta el final, ¿qué es hasta el final? Hasta que muramos, seremos cortados, es cuando morimos, somos cortados de la tierra y nos vamos de esta tierra. Damos cuenta allá, entonces Dios ya decide si aquí dimos buenos frutos y vamos al gozo eterno, o si no dieron buenos frutos y van al fuego eterno, al castigo. La Biblia es clara en todo lo que dice. Entonces, hay que ser correctos. Abimelech fue correcto. En algún momento, él fue incorrecto, pero se defendió ante el mero mero, Dios. Él no sabía y se defendió.
y luego hizo lo justo y lo correcto y se salvó. Y la herida tal parece que era no poder reproducirse. Y ya después de esto, ya, pues Dios los curó, los sanó, dice, de eso. Que había estado la matriz de todas las personas de su casa y sus siervos cerradas. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así porque este teléfono, no me había dado cuenta, estaba medio descargado. Bueno, bendiciones y esto fue el capítulo número 20 de Génesis. Chao. Pero voy a continuar leyendo 2 capítulos más porque sí. Ahora mismo